Esto es Sincio Lector, un podcast de literatura con Silvia y Raquel. Hoy viajamos a Inglaterra de comienzos del siglo XIX, de la mano de Jane Austen, y su visión satírica de los estragos que el amor puede causar en una sociedad en la que no existía mejor negocio que un matrimonio ventajoso. Las historias de amor que nos conmueven resisten el paso del tiempo y se transforman en clásicos por su temática universal y por su capacidad para generar interés y despertar las emociones en el lector. Pero, ¿qué sucede cuando revisitamos un clásico desde un punto de vista actual? ¿Qué otras interpretaciones puede ofrecernos? Hola. Hola Silvia, ¿cómo estamos? Bien. Un día más en Sincio Lector. Nuestros espectadores, seguidores van a alucinar porque dirán esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto el otro día. ¿Y por qué? Pues a ver, la idea es hacer dos tipos distintos de programa, ¿no? Lo del otro día es el primer episodio, era un episodio en el que analizamos dos obras y lo vamos a seguir haciendo así. Vamos a intentar escoger cada una novela, pero que tengan, digamos, un nexo de unión. Eso es, y luego todos los meses veréis cómo va a estar subido ese programa, más un programa más de este estilo, donde vamos a adentrarnos de nuevo en uno de los clásicos de la literatura y ver, pues eso mismo que vamos a tratar hoy, qué ha cambiado, qué opinamos, porque pero es un todo clásico. En un formato, digamos, mucho más relajado. Eso es, o sea, nos vais a ver mucho más naturales y de hecho probablemente haya por ahí algunos errores, pero no pasa nada, para eso estamos aquí. Estamos hoy. aprendiendo. Y bueno, ¿con qué empezamos hoy? Pues hemos escogido como primer clásico Orgullo y Prejuicio. Y de hecho yo creo que esa va a ser un poco la senda que vamos a seguir. Son todo clásicos de los que hemos oído hablar, muchos los habréis leído, pero en muchas ocasiones no son necesariamente, digamos, de actualidad, ¿no? Sino que, bueno, en el caso de Orgullo y Prejuicio es que hemos tenido varias versiones cinematográficas y ya adelantamos que el próximo clásico que vamos a leer hay una versión cinematográfica que precisamente es la que nos ha hecho elegirlo, que va a ser estrenada dentro de poco, pero bueno, es un poco esa la idea, ¿no? Coger un libro que todos conocemos pero que a lo mejor no hemos comentado en profundidad. Sí, además, como estás diciendo Silvia, yo creo que es una de las novelas románticas de principios del siglo XIX, que es más reconocida, una de las más conocidas, como has dicho, adaptaciones a bastantes formatos, y yo creo que personalmente también me surge como un poco esa necesidad de conocer por qué realmente es un clásico tan famoso, porque aunque no hayas leído Orgullo y Prejuicio, seguro que el título te suena de algo. Y ¿por qué tiene un romance o por qué tiene dos personajes, sobre todo uno muy sonado, que es el señor Darcy, del cual yo creo que vamos a hablar bastante hoy? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan conocido? ¿Y por qué tan sonado como primer novio literario de mucha gente? Totalmente. Y pues eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué fragmento o qué momento del libro es el que más te ha gustado a ti? A ver, vamos a partir de la base de que se aborda la lectura pensando que es literatura romántica, ¿no? Es un poco el concepto que tenemos de Orgullo y Prejuicio, pero la realidad es que detrás de toda esa superficialidad hay un mensaje muy potente, ¿no? Uno de los fragmentos que más me han gustado, pues por ejemplo, es el momento en el que Silvia está un poquito enferma hoy, entonces, por favor. Vale. Es el momento en el que se produce la declaración de Collins. Ay, yo también lo tenía resaltado. A Elizabeth, ¿no? Entonces, ese Collins que se niega a reconocer que le están rechazando. Es que es terrible la manera que Bueno, tiene... no sé. Es terrible la manera que tiene de decirle a Elizabeth, que por cierto es una de las hermanas y protagonista de este libro, no, es que creo que no me estás entendiendo. No estás y como captando el mensaje. te estoy pidiendo matrimonio, pero como a las mujeres os gusta que luchen así un poquito por vosotras, pues te lo voy a volver a plantear, ¿eh? Y otra vez. Es horroroso. Pero también tengo que decirte, de hecho yo tenía resaltado tanto las dos pedidas de matrimonio, tanto la de Collins como la del señor Darcy, porque me parece terrible también. Es que es una forma, digamos que el hombre quiere ser sincero, Darcy, Mr. Darcy, quiere ser sincero y yo respeto su postura, ¿no? En el sentido de que quiere ser lo más claro con ella que sea posible, ¿no? Pero es que es muy ofensivo. Resulta ofensivo ya no solo hacia ella, sino hacia su familia. Parece que están firmando casi un contrato, ¿no? Es como tan
frío, tan poco romántico ese momento. Totalmente, pero es que luego es lo que tú estás diciendo, es que no sé por qué estoy sintiendo esto por ti, porque todo tu entorno no es un entorno... Eres una persona repugnante. Totalmente, pero aún así, oye, yo no sabemos qué pasa, que Elizabeth a partir de ahí también, bueno, ya momentos atrás del libro sí que se van viendo como que no sabe qué está pasando, sí. Pero a raíz de ahí es como, ostras, esta persona que me empieza a llamar un poco la atención, y de hecho Darcy desde ese momento también cambia bastante de actitud en lo que lleva del libro, pero sí. no, para mi parecer, no de una manera positiva. Él es bastante frío, maleducado, si quieres, ¿no? Al principio de la novela nos da esa sensación como de hombre distante, ¿no? Un poco que se hace el interesante y que pasa desapercibido en las reuniones sociales, pero es cierto que después de esa declaración vemos tener un cambio de actitud, parece mucho más cercano con ella y con su familia. A mí lo que me sorprende de toda esta historia es el cambio de actitud de ella. Total. Porque yo creo que a lo largo de la historia de la literatura se ha visto en muchas otras más novelas como hay personajes femeninos que sí que van tomando un poderío, una cierta fuerza, que en un inicio Elizabeth parece que va a tener y que para mi parecer se va perdiendo. O sea, esa postura que podría ser un poco más reivindicativa de cara a la... Tenemos visitantes, vamos a tener también visitantes, ¿vale? Es imposible no tenerlo. Lo que iba diciendo es bastante complicado. Hay que ser naturales, chicos, ¿no? Naturales. Tenemos un episodio que ya hemos dicho que es mucho más trabajado, vamos a decir, mucho más... Bueno, trabajados son los dos, que nos tiramos aquí nuestro tiempo. Sí, leemos mucho rato para llegar a estas conclusiones. Nos gustaba también que hubiese algo más personal y más cercano en la temática del podcast. Pues ya está, naturalidad ante todo. Eso es. Bueno, eso, que Elizabeth para mí empieza siendo un personaje bastante fuerte y termina perdiendo bastante ese momento reivindicativo que tiene y se va perdiendo. Y sobre todo, que es lo que tú dices, la sensación que da al principio es como de una mujer independiente que digamos que no se deja llevar por la euforia absoluta que embriaga a sus hermanas, que están totalmente chifladas por el amor y por el proceso de enamoramiento, excepto Jane, que parece pues, un poco más de la cuerda de Elizabeth. Pero llega un punto en la narración en el que vemos que Elizabeth seguía por los mismos digamos, principios que su familia. Para ella termina siendo prioridad absoluta el aspecto económico en su pareja. En el momento en el que ve la pedazo de mansión que tiene Mr. Darcy... Uy, el señor Darcy tiene tanto, pero tan rico es. Se olvida absolutamente de que le parecía un arrogante insolente. Totalmente. ¿No? Y esto me lleva... ¿Va a estar aquí? Sí, ya está, vamos a asumirlo. Esto es parte del carnaval, esto hemos virales. ¿Qué personaje destacarías, ya bien de manera positiva o de manera negativa? Porque a mí casi todos me han generado una sensación de rechazo. Creo que replantearía la pregunta y es, ¿hemos conectado realmente con algún personaje en esta narración? Yo no. Yo tampoco. De hecho, tengo que decir que los únicos personajes con los que he tenido una cierta simpatía son Jane y el padre de Elizabeth en ciertos momentos, que a veces también me chirría un poco, pero un rechazo general a todos los personajes, ya no, yo creo que es la actitud, y creo que también esto deriva un poco de lo que vamos a comentar seguramente más adelante, de que hay que centrarse un poco en qué época está escrita, cuáles eran los ambientes sociales, qué es lo que se buscaba, pero Lidia, es que no puedo. De verdad, es como la he liado pardísima y me da igual. Me da igual y, hola, perdona, la habré liado, pero estoy casada, ¿vale? Y como soy casada, da igual, como estoy casada, da igual que tú seas más mayor que yo, que ahora tú me tienes que respetar a mí porque yo soy la casada. Sí, además un poco de recochineo, ¿no? Con sus hermanas, desde el punto de vista de que ella, bueno, pues para los que no hayáis leído la novela, que estamos haciendo un mogollón de referencias, y es verdad que no estamos explicando mucho del argumento, son una familia en la que hay pues 5 hermanas, cada una pues bastante distinta de la otra, pero a grandes rasgos nos quedamos con que Jane, que es la hermana mayor, está bueno, pues, conociendo a un personaje adinerado, ¿no? De la ciudad en la que viven, bueno, pueblo, ¿no? En el que viven, porque nos deja muy claro que es el entorno rural, y está ilusionada en ese proceso, pero luego bueno, pues va a sufrir una serie de desengaños. Al mismo tiempo, de manera paralela, la segunda hermana más mayor, que es Elizabeth, que es la verdadera protagonista de la historia, también está bueno, pues en un proceso
es así, No. porque ella Ni siquiera se da siente un cuenta gran de que rechazo está... por Mr. Darcy, que esa va a ser la verdadera historia de amor que un poco conduce la novela. Y luego tenemos a las hermanas pequeñas, que a excepción de digamos, la más estudiosa de ellas, ¿no? Tenemos a las otras dos que son un retrato muy satírico de la típica mujer florero, que lo único que quiere y que busca es un marido, ¿no? Que Sí. es... recordemos que todo esto Jane Austen lo hace en un tono satírico, lo que quiere es retratar la sociedad de su época y ser crítica precisamente con eso, ¿no? Con ese papel de la mujer. Efectivamente, de lucirme en ambientes sociales, de intentar destacar, de intentar bailar con el hombre que más dinero, que más... sí, que más económicamente me va a aportar y que mejor vida social me va a llevar a tener. Entonces... sí que tenemos, yo creo que coger un poco con pinzas todo ese contexto en el que se desarrolla la novela y darnos cuenta de que, pues lo que tú bien estás diciendo, es una sátira. Y probablemente por eso, si lo ves desde una perspectiva mucho más actual, te rechina bastante. Sí, porque de hecho una de las cosas que la tía de Mr. Darcy cuando habla con Elizabeth, una de las cosas que le plantea es si ella pues si sabe dibujar, si sabe recitar, si sabe tocar el piano, ¿no? Porque el retrato que ella hace de una mujer instruida y de una mujer de su época es ese. Esa es una mujer completa para ella. Entonces, bueno, pues eso por supuesto que ahora mismo nos rechina. Pero hablando así un poco ya de lo que es perspectiva de género o cómo analizaríamos seguramente si esta novela fuese de un momento más actual, yo sí que tengo que decir que sí que se puede decir que he conectado, bueno, ya habéis visto en la descripción, si no en Instagram podéis ir a verlo, que yo soy fiel lectora de romance y de fantasía para esos momentos en los que necesito desconectar, y me ha recordado bastante a una saga de novelas de ciertos hermanos bastante conocidos, también ambientados en Inglaterra, que creo que no hace falta que entre mucho más en detalle de quiénes estoy hablando, y creo que me ha sorprendido más que una novela que es más actual trate esos mismos temas y los trate de una manera bastante parecida, sí, de hermanos que lo único que buscan es estar en sociedad, de búsqueda de matrimonio, y a raíz de ahí pues va surgiendo el romance de la novela. Me ha sorprendido más verlo en novelas más actuales que analizando en profundidad Orgullo y Prejuicio. Claro, y el tema está, yo creo que el valor de Orgullo y Prejuicio está más en que podía llegar al público de su época como una novela romántica y conectar con ese público, porque realmente la historia que cuenta tiene ese final, ¿no? Que no vamos a adelantar, pero que digamos que sí que marca bien dentro de ese contexto histórico, pero un lector avispado y que sepa hacer esa lectura del subtexto sí que va a darse cuenta de que hay un mensaje muy potente, que es el de las mujeres en esta sociedad están totalmente limitadas por la búsqueda de un marido, la educación que reciben es en esa dirección, ¿no? Y también traicionan, digamos, hasta sus propias convicciones, que es lo que representa Elizabeth. Elizabeth es una mujer convencida de sí misma, que tiene muy claro lo que le gusta y lo que no, y sin embargo cuando, lo que decíamos antes, cuando conoce bien a Mr. Darcy y es consciente de su riqueza y de su posición social, cae ella misma en esa dinámica de la que huía y a la que criticaba. Entonces, en el fondo, Elizabeth, que es un personaje que se presenta un poco como una heroína, una rebelde para su época, eso es, pues está siguiendo la misma dinámica que sus hermanas, de una manera menos estridente que Lidia, pero está haciendo exactamente lo mismo que ella. Sí, yo creo que no es necesario, o sea, cuando lees este tipo de obras creo que ya no es necesario generar un rechazo, que miremos estas obras, aunque nosotros ya somos conscientes, nuestra perspectiva de género ya ha cambiado, nuestro papel social, no es necesario rechazar estas obras, sino pues verla pues precisamente como lo que es una obra de romance, es ficticio, ¿no? Aunque en ese momento estuviese retratando satíricamente lo que ya hemos dicho, la sociedad del momento, creo que es algo que también podemos extrapolar este tipo de novelas que se están leyendo o que están saliendo más en la actualidad. Son ficción, creo, y de hecho no deja de ser un escenario narrativo con una trama romántica que igual ya no tanto, o sea, que por la que te puedes dejar llevar, que puedes dejar ver qué te hace sentir,
y te puede servir también como una crítica para decir, pues oye, pues mira, me gusta este romance, pero yo desde fuera lo veo así, Sí. ¿no? Tratarlo más como una crítica, como un momento de reflexión o como lo que son La novelas realidad románticas es que- para entretener, que son Exacto, entretenimiento. es entretenimiento. Por mucho que luego queramos hacer un análisis, ¿no?, totalmente intelectual al respecto, la cuestión es que es lo que es. Es lo que es. Y esto nos lleva al punto final, que es la valoración general. Eso es. ¿Cómo lo has visto? Nos va a caer muchísimo hate porque esto es un clásico y es lo que pasa con los clásicos. Es opinión. De hecho, nos gusta mucho igual generar este tipo de debates y que nos lo podéis dejar escrito por los posts de las Animaos redes a comentar. sociales. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Con qué estáis de acuerdo? ¿Con qué no estáis? A lo mejor tenéis un punto de vista interesante también que aportar al respecto y a Eso nosotras es, también nos eso ayuda. es. Todo esto, lo que decimos aquí, lo decimos totalmente desde el respeto y es nuestra opinión. Personal. Dicho esto, le doy un 1 como una catedral. Bueno, yo había sido más generosa, un 2,5. 2,5 estrellitas, la verdad. Vamos a explicar que las valoraciones las hacemos sobre 5. O sea, que Sí, no soy eso tan es. mala. Bueno, si Uno sois sobre 5. consumidores de lecturas de BookTok, de Goodreads, ya sabéis que normalmente las lecturas se puntúan de entre 1 a 5 estrellitas, siendo 1 lo más bajo y 5 pues la valoración más alta, que te ha encantado, que madre mía, libro de tu vida. Total. Un 2,5 yo le he dado y yo creo que es un poco pues por eso de respetar que es un clásico, por intentar verlo desde... Que es muy buena, Raquel. Eso es, sí, ya está. Me Buena, pasan todos los ambientes de mi vida. Yo le he dado un 1 porque, francamente, creo que mi vida habría sido igual de buena o mala sin haberlo leído. O sea, no ha modificado para nada mi visión del mundo, ni me ha entretenido en exceso. De hecho, si no fuera porque teníamos que comentarlo, probablemente no me lo hubiera terminado. Eso mismo te iba a decir yo, que al final... Sí, bueno, soy bastante generosa. Sí, que al final... Sí, bueno, pero que al final cuando íbamos comentando entre nosotras cómo íbamos con la lectura, no hubo hasta un momento que dijimos, bueno, pues ahora se pone un poquito más interesante, pero sí. Comienzo... nos costó bastante, costó bastante. Arduo. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? No sé si podemos adelantar cuál es el siguiente libro que leemos. Ah, bueno. Porque Igual además, queréis leerlo con nosotras. Claro, o sea, os podéis ir poniendo al día y ya para cuando lleguemos al siguiente episodio ya lo habéis leído también. Sí. ¿Lo decimos? Dilo. Cumbres borrascosas. Seguimos en ese ambiente bucólico, romántico, melancólico, no lo sé qué nos pasa, pero va a haber que cambiar de dinámica, ¿eh? Sí, va a haber que cambiar de dinámica. De hecho, si hay algún clásico que queréis que se lea y pues, oye, quién sabe, igual de aquí a futuro puede salir un pequeño club de lectura, aunque ahora sea por comentarios, pues también podéis dejar vuestras recomendaciones de clásicos. Sí que es cierto que de momento vamos a dejar el otro programa del podcast a nuestra elección, porque sí que nos gusta que sean novelas que estén un poco ensambladas entre ellas, pero y porque nos gusta elegir cosas muy aleatorias. También es cierto. Y sorprenderos. Así que, pues sí, si queréis leer con nosotras Cumbres borrascosas, os invitamos a hacerlo y pues creo que nos vamos a ver en el próximo programa, ¿sí? Pues sí, nos vemos. No sabemos si con invitados o no, pero Poco a poco se irá viendo. iremos puliendo esos detalles. Bueno, Adiós. chao.